Estamos de regreso en este segundo panel de nuestra última jornada de la quinta versión de la Semana del Clima 2021. Y este panel que viene ahora es interesantísimo. Vamos a hablar de conservación de la naturaleza, de la biodiversidad. Vamos a hablar de protección, finalmente, de la naturaleza con un tremendo panel de expertos que paso a mencionar ahora, titulado La protección de la naturaleza, claves y aliados para lograrla. El panel está integrado por Diego Urrejola, director ejecutivo de Fundación Cosmos, Grupo Mar Adentro, doctor Fabio Labra, académico de la Universidad Santo Tomás, Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society Chile, que estará por Zoom, ahí en digital, mientras que estamos todos los otros aquí en presencial, eso también hay que destacarlo. Y modera este panel Marcelo Hernández, ingeniero forestal y exministro en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental. Así que, Marcelo, ya el panel es todo tuyo, te doy la bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Fundación Konrad Adenauer en esta quinta versión de la Semana del Clima. Y en honor al tiempo, quisiese presentarles a nuestro primer panelista, que es don Diego Urrejola Correa, biólogo, especialista en medio ambiente, diplomado en gestión ambiental, consultor en gestión ambiental y recursos naturales para entidades nacionales e internacionales como el PNUD, la FAO. Actualmente, Diego es director ejecutivo de la Fundación Cosmos del Grupo Mar Adentro. Diego, por favor, tus palabras. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Un gusto estar acá. Hoy día quisiéramos hablar un poco, lo que me corresponde, de la gobernabilidad, de la gobernanza más bien, más que de la gobernabilidad, y de las alianzas en el territorio para poder lograr una protección de la naturaleza. Adelante, Diego, adelante. Bien, si vemos La la presentación. presentación. Hola Bárbara, hola Fabio, mientras. Gusto. ¿Sí? ¿Está la presentación? Chicos, bueno, mientras se carga la presentación, voy a aprovechar también para presentarles a la doctora Bárbara Saavedra, quien nos acompaña en modo digital. ¿Nos escucha, Bárbara? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, Marcelo. Oye, antes de de que empiece el Diego, tengo que decir algo aquí, porque creo que no había estado nunca en un panel de conservación, no especialista, digamos, en que hubiese pura gente del ámbito de la biología. Así que es un gran, una cosa notable que muestra un poquito hacia dónde hay que empujar los cambios de trayectoria que el mundo está clamando hoy día. Así que muchas gracias y contenta de participar aquí. Saludos a Fabio ahí, que no lo veía hace tiempo tampoco. Encantado, gracias, Bárbara. Bueno, la doctora Saavedra es bióloga y doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Ha dedicado su carrera a la práctica científica de la conservación de la biodiversidad. Lidera desde el año 2005 el Wildlife Conservation Society en Chile y su proyecto de conservación del Parque Curaquinca en Tierra del Fuego, promoviendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad en distintos espacios para avanzar transversalmente en su conservación. Bueno, también nos acompaña el doctor Fabio Labra, doctor en Ciencias Biológicas, mención Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es académico de la Universidad Santo Tomás y a la vez es investigador del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático. Ha sido consultor en diversos equipos multidisciplinarios, aportando como experto en el análisis y modelamiento de poblaciones y comunidades ecológicas, al igual que en la sistematización de información cartográfica de carácter ambiental. Bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí, quiero pedirles a los amigos de la productora si estamos ok con la presentación de Diego. Ok, comenzamos entonces con Diego Urrejola. Gracias, ahí estamos. Un poco la primera frase que aparece ahí en la pantalla dice que la gobernanza es una mezcla entre un gobierno y la confianza. Y qué importante para poder hacer de la gobernanza un proceso de funcionamiento de una comunidad o de un territorio.
Lo primero que quisiera enmarcar esto en los ODS, el número 17 de los ODS, habla justamente de las alianzas. Habla justamente de cómo, y en la meta 17, cómo fomentar y promover la constitución de estas alianzas. Lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con un caso en el cual estamos involucrados como Fundación Cosmos, que es la gestión de un territorio, a partir de un ecosistema muy importante que es el humedal del río Maipo, la desembocadura de esta cuenca que nace en la cordillera de los Andes, recorre 250 kilómetros hasta llegar al mar. Y en este lugar, que históricamente ha tenido una evolución como todos los territorios, nunca han sido iguales. Aquí hay fotos de tanto Tejas Verdes, el puerto de San Antonio, antes de 1912, cuando se construyera el primer puerto, del lugar de Rocas de Santo Domingo, antes de que existiera este lugar. Este territorio que ha ido mutando y que ha ido cambiando en base también a una sociedad que va cambiando y vive en un contexto distinto, nos genera desafíos para poder gestionar ese territorio también en comunión con la comunidad. ¿Ya? Un poco lo que hemos hecho hoy día y que quiero resaltar es que en un proceso que partió el año 2002 muy pioneramente desde la Municipalidad de Santo Domingo, creando un parque municipal para la conservación de un ecosistema como un humedal, que en ese tiempo pocos hablaban de la importancia de los humedales, que desde el año 2002, primero en una alianza con la Universidad Católica y luego a partir del 2012-2014 con la Fundación Cosmos, que nos lleva al año 2018 en que nos entregan en comodato este parque para la administración y gestión de este humedal, hemos tratado de devolver un bien público a la comunidad en un ecosistema tremendamente importante para la zona central de Chile, sobre todo para la zona costera. A partir de esa experiencia nos lleva a solicitar este lugar como un santuario de la naturaleza, la declaratoria de santuario de la naturaleza, que es un avance, que es un paso más en esta gobernanza para la gestión de la protección de la naturaleza en este lugar. Lo que ven ustedes ahí con un polígono más blanco es lo que actualmente existe en la desembocadura del río Maipo. A la izquierda está la ciudad de Llolleo, a la derecha las Rocas de Santo Domingo, entre medio este humedal urbano, santuario de la naturaleza de 60 hectáreas. Sabemos que 60 hectáreas no es suficiente desde el punto de vista ecológico, pero es un paso desde el punto de vista de la gestión pública y la importancia pública de este lugar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es que hemos definido ciertos criterios para generar una gobernanza inclusiva con los distintos sectores de la sociedad que rodea a este santuario. Y hemos definido ciertos criterios para esa buena gobernanza, que tuviera distintos niveles, que hubiera membresías mixtas y equilibradas entre los territorios. Sabemos que las comunidades no son iguales, las comunidades que están en un mismo territorio. Sabemos que tiene que haber en esa gobernanza personas e instituciones que sean representativas de los distintos sectores. Para eso, entonces, generamos y estamos en ese proceso de sociabilización de una gobernanza donde participen los distintos sectores productivos, pueblos originarios, actividades productivas sustentables, el mundo académico, el mundo público y las organizaciones sociales y de base local y también organizaciones ambientales que puedan colaborar, poner en común los intereses de cada una legítimos sobre el territorio y poder ponernos de acuerdo en cómo un ecosistema como este es relevante para la vida de esta comunidad, sobre todo en un contexto de cambio climático, donde sectores como este en la costa central de Chile aparecen en estudios del año 2019 como de los más erosionados por efectos de las marejadas y de ciertos cambios que podrían ser atribuibles al cambio climático. Pero un paso más allá tiene que ver, si corre la siguiente, tiene que ver con cuál es el contexto en que se da esta gobernanza de un santuario de naturaleza de 60 hectáreas. Claramente no son las 60 hectáreas, estamos hablando de cientos o quizás miles de hectáreas que están representadas en este polígono
que nosotros llamamos del ecosistema Maipo-Yali, es decir, desde el río Maipo hasta el humedal del Yali. Aquí colaboramos, por ejemplo, con la Universidad de Santo Tomás para ir definiendo, en un trabajo con Fabio y su equipo, definir una aproximación desde la conservación a este polígono. Pero sumamos la aproximación social, ¿qué entendía la comunidad por un ecosistema? Sumamos la dimensión desde las políticas públicas de ordenamiento territorial, cuáles eran los instrumentos vigentes y cómo reconocían este valor del ecosistema, y sumamos también otras aproximaciones como la hidrológica, que es importante en un contexto de sequía, de 10 años de sequía en este lugar donde el río Maipo en el verano trae un 1% de su caudal normal. Entonces, en base a todas esas aproximaciones construimos un polígono que nos da la importancia y las interacciones que hay en un sector. Y tenemos un anillo un poquito más grande, contextual, que es la provincia de San Antonio, donde este polígono del humedal Maipo-Yali se entrelaza con una matriz de humedales urbanos entre Tunquén y Rapel, lo que ya denominamos el territorio entre Tunquén y Rapel, donde hay cientos de humedales urbanos que proponen una matriz distinta para la metropolización que está viviendo este lugar. Este debe ser uno de los 3 centros de humedales urbanos más importantes del país, junto con Valdivia, el Gran Concepción, que han sido impulsores de la ley de humedales urbanos también recientemente promulgada. Y un tercer y último anillo que nos da un contexto mucho mayor, si damos la siguiente, que es el anillo a nivel de cuenca, de la cuenca del río Maipo, que tenemos un límite hacia el norte en la cuenca de la Concagua, hacia el sur en la cuenca de Rapel, pero que toma toda la cuenca del río Maipo. Qué importante poder gestionar con actores a nivel de esa cuenca, porque todo lo que pasa arriba sabemos que influye abajo. Y hoy día, en términos de sequía, eso es fundamental. Por último, y para ir terminando, Marcelo, para este plan maestro también tenemos una serie de líneas estratégicas que justamente lo que hacen es bajar la línea a poder involucrar a los distintos actores en estos 3 anillos, con distintos grados, por supuesto, pero para llegar a políticas públicas, a acciones que puedan ser perdurables en el tiempo. Este territorio puede ser un caso, debe haber muchos más, pero lo que sí creemos es que es un territorio muy importante a nivel del sector mediterráneo de Chile, la zona central de Chile, es uno de los territorios más importantes porque tiene una influencia muy importante de la región metropolitana de Santiago, no solo porque la cuenca del Maipo pasa por ahí, sino que se ha transformado en una gran extensión de la población de 8 millones de habitantes que vivimos en Santiago. Antes segundas viviendas, hoy día, después de la pandemia, varias primeras viviendas y por lo tanto un proceso de metropolización importante, como decía. Y hay que entonces trabajar para que las actividades productivas tengan un carácter de sustentabilidad, que las políticas públicas, los planes reguladores, los instrumentos de planificación territorial contengan y, ¿por qué no pensar que puedan construirse a partir de las características naturales del territorio, que las grandes inversiones en el lugar, como puede ser la industria portuaria, también incorporen desde un principio estos valores y características esenciales del territorio. Un territorio es, en nuestra definición, el vínculo entre esa matriz físico-químico-biológica con una comunidad que lo habita o lo rodea. Y en ese sentido, la gobernanza aparece como un instrumento clave para la gestión de la protección de estos ecosistemas y su influencia, por lo tanto, en la mitigación y la adaptación en un contexto de cambio climático. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Excelentes puntos en un ejemplo concreto de conservación de naturaleza en el Cajón del Maipo. En la cuenca del río Maipo, porque el cajón está bastante más arriba. Pero es importante el Cajón del Maipo. En el otro punto, pero, sí, pero parte del mismo sistema. En la desembocadura. Muchas gracias, Diego. Quisiese ahora también invitar a la doctora Saavedra. No sé si tiene una PPT que nos quiera compartir, doctora, ¿sí?
Bueno, ya la presenté, ¿no es cierto? Bióloga y doctora en Sí, ecología y biología evolutiva y, por supuesto, lidera el Wildlife Conservation Society en Chile. Así que, doctora, sus 10 minutos para la presentación. ya, gracias. Aquí tengo mi presentación, ¿se ve? Está ¿Ah? perfecto. ¿La ven? Ya, excelente. Bueno, aquí yo traigo un aporte a esta pregunta de la protección de la naturaleza, las claves y aliados para lograrla, y un ejemplo muy interesante que se refiere a la red de constitucionalismo ecológico. Voy a compartir aquí un proceso que partió hace algún tiempo atrás, que tuvo una visión muy concreta, consistió en una invitación y convocamos a mucha gente. Fue liderado por abogados constitucionalistas de la Universidad de Chile, el doctor Salvador Millaleo, la doctora Liliana Galdame y por mí, y nace con la intención, con esta visión de aportar conocimiento de manera integrada sobre los distintos contenidos ambientales de la futura Constitución. Cuando nosotros realmente pensamos en un instrumento que pueda tener realmente un impacto grande en lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, claramente el que está por sobre todo ello es la Constitución, y la Constitución del 80, que es la que estamos hoy día intentando reemplazar, puede ser visionada como una Constitución marciana que flotaba en un espacio donde no hacía ninguna referencia prácticamente a la naturaleza y no la posicionaba específicamente en los territorios en los cuales ocurre la vida de las sociedades, se han desplegado las culturas que pueblan nuestro territorio en toda su diversidad. Y pensamos entonces en este proceso, en conformar esta red de constitucionalismo, lo imaginamos como un dispositivo que colonizara Marte, que tuviese, tal como se hizo estos dispositivos, o los que han llegado a estos planetas lejanos, con una visión muy clara, que se hiciera este dispositivo en base a conocimiento, en un espacio extremadamente colaborativo, pero colaboración en diversidad. La gente, para poder llegar a un desafío tan grande, no se logra con solamente una visión, y además que pudiese permanecer en el tiempo. En el tiempo hicimos un plan con objetivos, métodos claros, con principios explícitos, y fue la invitación que le hicimos a una forma de trabajo en que nos iríamos a reunir periódicamente, en donde discutiríamos en torno a propuestas específicas de ejes temáticos que tuviesen relevancia y pertinencia a la discusión constituyente, y con algunos principios muy claros. Uno es que un énfasis en un proceso que fuese participativo y que fuese integrado, y además donde se abriera un espacio de aprendizaje compartido con flexibilidad y adaptación para impactar a los otros con estos aprendizajes. No tiene ningún sentido llegar con una idea preconcebida y pensar imponérselo a los otros, sino que hay que disponerse a la transformación mutua, que fuese una propuesta además acotada, realista, y que tuviese, tal como el objetivo de la conservación de la naturaleza, que tuviese coherencia sistémica. Y el objetivo era muy claro: elaborar una propuesta de contenidos ambientales para la futura Constitución, y que tuviese coherencia socioecológica, que es la matriz en la cual se desenvuelven las sociedades y en los territorios, y contribuir desde nuestro espacio a este debate con propuestas que fuesen específicas en estas dimensiones ambientales. La respuesta fue muy importante. Tuvimos 57 participantes activos, con una mayoría de mujeres. Apostamos a la paridad de género, representación territorial desde Antofagasta a Tierra del Fuego, lo cual era también uno de los objetivos de nuestra convocatoria, que se trajera la experiencia desde los distintos territorios para realmente poner en valor y demostrada de valor la discusión descentralizada, y que convocara actores que proviniesen de la academia, la ONG, el sector público y otros organismos de otro tipo como los internacionales. Logramos convocar 14 disciplinas, tuvimos cerca de 20 sesiones de trabajo semanales, entre 2 y 3 horas cada una, durante septiembre del año 20 hasta abril del año 21, en un total colectivo de 934 horas de trabajo directo, sin considerar todo el trabajo preparatorio del equipo que mostré inicialmente, más ayudantes. Todo esto es una demostración del interés
y el compromiso de mucha gente en este proceso constituyente. No hubo ningún presupuesto asignado ni pago a la participación de ninguna de estas personas. Nos reuníamos todos los viernes y nunca la asistencia bajó de 25 personas, teniendo en algunas sesiones más de 60 personas, lo cual, como digo, demuestra la capacidad de convocatoria y además el interés de los participantes. Y el resultado está a la vista y está disponible de manera gratuita para quienes les interese mirar esto. Se tocaron 16 temas relevantes. Es un libro que se titula Una Constitución Socioecológica para Chile, que tiene estas propuestas integradas con la edición de los que presenté hace un momento. Está disponible para su descarga en distintos sitios y lo que comparte son todas las minutas, un total de 32 minutas, 32 autores, que fueron las que alimentaron cada una de las sesiones de discusión que permitieron entregar una visión jurídica que fuese de la mano con una visión socioecológica para alimentar este proceso constituyente. Son propuestas específicas en clave constitucional y tienen su base en un consenso. Ninguna de estas propuestas fue votada por mayoría, sino que fueron consensos por todos, acordados por todos los que participamos en el proceso. En la realidad, el trabajo que hicimos fue una mini ejercicio constituyente en sí mismo. Y lo que hoy día tenemos, estamos haciendo, el producto de este libro, lo estamos difuminando y compartiendo con la mayor cantidad de gente posible, y ahora estamos al momento de entregarlo a la Convención Constitucional, esperamos en las próximas semanas. De hecho, 3 de los participantes de nuestra red son parte de la convención. Amaya Alves de Concepción, Cristina Dorador de Antofagasta y Manuel Arroyo del sur en Temuco también fue parte de esta red y han liderado en sus respectivos temas sendos procesos de la creación de los reglamentos. Y el resultado, como decía, incluye estas propuestas integradas, además de las minutas de la red de constitucionalismo, que están escritas en clave constitucional, e incluyen comentarios específicos para alimentar el preámbulo. El artículo 1, creemos que el mensaje más potente que nace de este trabajo y que debe estar contenido en la nueva Constitución se refiere a que nuestro Estado reconozca el hecho ecológico de que existe una relación indisoluble y de dependencia entre nosotros como sociedad y como seres humanos con la naturaleza y su biodiversidad. Y sobre ello se tiene que construir una serie de elementos que son también parte de nuestra propuesta, que puedan permitir activar el cuidado mutuo entre la naturaleza y nosotros. Algunos de esos elementos son, por ejemplo, grandes principios ambientales que tienen que estar incluidos en la Constitución. Por ejemplo, el principio precautorio, el principio preventivo, principio de progresividad, no regresión, indubio pro natura, entre otros. Proponemos un catálogo de derechos, algunos de ellos son derechos nuevos, como los derechos de la naturaleza, como por ejemplo los derechos bioculturales, el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, derechos de acceso y de protección y de participación de las personas, entre otros. Y también hablamos de lo que son bienes comunes, y de hecho proponemos que la Constitución reconozca el hecho indiscutido ecológico, biológico, de que la biodiversidad no es una cosa apropiable, de que dada su naturaleza es nuestro bien común más preciado y del cual dependen y se conectan todas las otras contribuciones que de ella recibimos que permiten nuestra existencia y bienestar. Hablamos de cambio climático, territorio, proponemos aspectos específicos relacionados con nueva institucionalidad ambiental, por ejemplo, la Defensoría Ambiental, nos referimos al agua y en la necesidad de reconocerla como un bien público, y ciertamente creemos que hay que mandatar al Estado con nuevos deberes de protección y de cuidado de la naturaleza. Entonces, frente a la pregunta de este panel
que es cómo lo hacemos con la protección de la naturaleza. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los aliados? Bueno, puedo comentar, y para cerrar, simplemente que hay que entender que la construcción de la protección de la naturaleza es un proceso, y que ese proceso pasa por co-construir un plan, tal como lo mencionaba hace un momento Diego, a una escala muy puntual, pero a nivel nacional, a nivel de la sociedad toda, también tenemos que co-construir un plan de cómo vamos a cuidar nuestra naturaleza. Y que ese plan tiene que construirse en diversidad territorial, de género, experiencial, y que son efectivamente lo que subyace y lo que justifica los principios de exclusión, perdón, de inclusión. Y además que tiene que construirse en base a los conocimientos, pero conocimientos en equidad, en las distintas fuentes de conocimiento tienen que aportar en equidad a la co-construcción de esta visión común. Y su puesta a prueba es que llegue efectivamente a la Constitución. Y bueno, ¿cuáles son los aliados? Todos aquellos que sean necesarios y que reflejen las diversidades socioecológicas de lo que necesitamos conservar. Y que eso significa abrir espacio para construir un tejido social que se conecte no solamente con la naturaleza, sino que también nosotros como sociedad establezcamos puentes para poder trabajar mancomunadamente en la protección y cuidado de este bien común. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, doctora Saavedra. Excelente su presentación y también felicitaciones por ese tremendo trabajo que han hecho de propuestas participativas, disciplinarias e integradas para un aporte al debate constitucional de protección de la naturaleza. Muy interesante, por supuesto que a la ronda de los tres panelistas vamos a hacer algunas preguntas. Y quisiese ahora pedirle al doctor Labra, ya lo presenté, pero repito, el doctor Fabio Labra es académico de la Universidad Santo Tomás y a la vez investigador del Centro de Investigación e Innovación del Cambio Climático. Doctor Labra, sus 10 minutos. Muchas gracias, Marcelo. Mientras se carga la presentación, agradezco a la Fundación Konrad Adenauer y la invitación y este espacio, y comparto lo que señalaba Bárbara, que es importante ir sumando conocimientos y experiencias y perspectivas a esta conversación que es necesario no solamente iniciar en el contexto constituyente, sino desarrollar de manera continua como sociedad. Si pudiéramos tener la primera lámina. ¿Nos colaboran? Ahí se está cargando. Bueno, mientras se carga, yo voy a aprovechar de mencionarles que la Universidad Santo Tomás tiene un doctorado en conservación y gestión de la biodiversidad, del cual yo me siento orgulloso de ser alumno ya en etapa de tesis doctoral, justamente en el aporte que hacen las gobernanzas en sistemas socioecológicos con salares altoandinos. Así que veo que ya se cargó la presentación y por favor, doctor Labra, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, yo quiero complementar un poco lo que hemos conversado hasta el momento, la presentación de Diego y de Bárbara, y les voy a hablar acerca de cómo podemos integrar las escalas en este análisis respecto de la protección de la naturaleza. Muy brevemente, sé que estoy predicando al coro aquí, pero ¿por qué proteger la naturaleza? Es algo que a mí me gusta resaltar y volver a insistir majaderamente. Esto no se aprecia a lo mejor, pero esto es el resultado de todos los procesos de clasificación de especies por parte del Ministerio de Medio Ambiente hasta el proceso número 16. Y en nuestro país tenemos sobre las 1.800 especies en estado vulnerable, ¿ya? Para quienes no lo conozcan, eso es una brutalidad. Ahí estamos hablando de una gran cantidad de plantas, una gran cantidad de mamíferos, etc. Y como ya han mencionado mis colegas, la naturaleza no es un hobby, sino que es nuestro sustento, es la matriz en la cual estamos insertos. Recientemente, el panel intergubernamental para el estudio de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, hace 2 años emitió su reporte de evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y este es un reporte que reúne un esfuerzo gigantesco, más de
son 150 expertos, 350 autores, colaboradores, son 130 los países que participan y se revisaron más de 15.000 publicaciones científicas para evaluar, uno, qué ha ocurrido con la biodiversidad en los servicios ecosistémicos, y algo muy importante fue un proceso que incorporó el conocimiento ecológico local y de los pueblos originarios. ¿Ok? Ahora, haciendo una estimación conservadora, estos expertos llegaron a estimar que estamos frente a un escenario de alrededor de 1 millón de especies en peligro de extinción dentro de los próximos años. Estamos hablando de 2030. ¿Ok? Ahora, hay varios mensajes principales de este documento. Uno de ellos es que la diversidad, la naturaleza, los servicios ecosistémicos no están ahí en una vitrina, se están deteriorando, se deterioran cada día de manera continua. Y los últimos 50 años, todos los factores causales, todos los forzantes han ido aumentando de manera sostenida. No es que estemos frente a un ruido constante, sino que está acelerándose. Y las trayectorias actuales no permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado como sociedad global. Por lo tanto, tenemos que hacer algo de manera urgente y de manera drástica. ¿Ok? Ahora, frente a esas aseveraciones que son graves y son preocupantes, se plantea que sí es posible conservar, sí es posible alcanzar esas metas y que eso requiere una serie de acciones concertadas, requiere hacer transformaciones, cambios transformadores que tienen que enfocarse a cosas que tenemos que cambiar. ¿Ya? Este es un diagrama conceptual donde básicamente lo que se plantea es que hay que hacer un esfuerzo mancomunado para hacer el esfuerzo de establecer una palanca para cambiar los patrones demográficos, los patrones de circulación que son producto del cambio climático, los efectos económicos y ecológicos, cambiar nuestras instituciones, cambiar nuestra gobernanza. Y hay varios elementos puntuales que debemos modificar. Voy a pasar, pero antes de eso voy a hacer un paréntesis. Es fácil en algún momento perderse cuando empezamos a discutir esto y ver documentos técnicos y quiero llevar la atención a un punto, que son las escalas que tienen los ecosistemas naturales. Y para ello, aquí muestro una lámina de 2 trabajos clásicos de varios colaboradores del profesor Holling, donde quiero destacar que en el eje X tenemos el espacio, en el eje Y tenemos el tiempo, están en escala logarítmica. El de la izquierda corresponde al bosque boreal de América del Norte, el de la derecha corresponde al sistema de los Everglades en Estados Unidos. Y lo que les quiero enfatizar es que la naturaleza abarca un sinfín de escalas que van desde una hoja hasta el bioma, hasta el paisaje. Es decir, si nosotros eventualmente viajamos por el territorio austral, si conocemos el parque Caruquinca, el parque no es esa masa que vemos desde el espacio, sino que va desde las hojas hasta la vegetación completa. ¿Ok? Y dentro de esa matriz es que se inserta la vida en toda su expresión. Ahora, esta mirada de escalas tiene una razón de ser, que es importante, que es el flujo de materia y energía e información a través de las escalas. Nosotros recibimos energía solar y se disipa hacia abajo, y eso genera nuestro clima, nuestra variación oceanográfica, pero los seres vivos van a contracorriente, generan variaciones de abajo hacia arriba, transportan materiales y reciclan material. En esta figura, una revisión del año 2008, evaluó para distintos sistemas y componentes cuánto tiempo se requeriría restaurar. Entonces, lo más pequeño a la escala de predios, si yo impacto de manera negativa la composición del suelo, puedo recuperarla en tiempo de la escala de años. Pero si yo tengo entrada de agua de mar y se saliniza ese suelo, eso requiere milenios para recuperarse. Si tengo problemas de eutrofización en cuerpos límnicos y aguas continentales, estamos hablando de siglos a miles de años. Si yo llego a perturbar ecosistemas como el bosque amazónico, sistemas como los monzones en Asia,
Estamos hablando de escalas de daño casi globales y escalas de tiempo de milenios. Por lo tanto, mientras más grande y mientras más complejo un ecosistema, debiéramos actuar con mayor precaución. Y esto va un poco más allá del principio precautorio, porque las consecuencias de ignorar el acoplamiento entre escalas es que va a ser imposible responder en el tiempo que nosotros necesitamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Estos sistemas pueden recuperarse y la vida va a seguir evolucionando y va a generar nuevas especies, pero nuestra sociedad podría no recuperarse frente a este tipo de perturbación. Y aquí no es solamente algo altruista, sino que es también algo en lo cual está involucrado el bienestar de la sociedad global. Ahora, yendo al tema que estamos conversando hoy día, ¿cuáles son las escalas de los actores y las instituciones sociales? Y este es un diagrama también de escalas, pero aquí en el eje X se representa el número de personas, en el eje Y la escala en tiempo, en ambos casos en escala logarítmica, y nuestra sociedad se estructura en distintas escalas. Quienes estamos hoy día aquí conformamos un grupo de personas y podríamos actuar de manera individual o concertada, pero a escalas más grandes se requieren más personas para suscribir un contrato, para llevar adelante una política pública, para desarrollar un plan de negocios, y se requieren más personas aún para hacer que el Estado del Derecho se cumpla y se mantenga. Y se requieren muchas más personas de acuerdo para alcanzar una constitución. Y hay un grupo más grande de personas que sustentan una cultura. Una escala un poco más rápida son las modas. ¿Cuál será la última serie que estamos viendo todos en Netflix o cualquiera sea o cuál sea el trending topic? Esas modas son pasajeras, no van a generar cambios. En algunos casos sí van a generar cambios que llegan hasta la cultura, cambios de valores, cambios que llegan a ser tradición. Y en este esquema es donde quiero reflexionar un poco sobre la pregunta que nos convoca hoy día. Primera cosa, el trámite legislativo tiene una escala que es de décadas. Sacar adelante una ley demora décadas. De ahí yo señalo los 10 años que tiene la ley para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en trámite actualmente. La escala que tiene el plan actual para la Convención Constituyente es más rápida de lo que nos hemos demorado en tramitar la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Tiene que estar listo en al menos la mitad de una década. Por lo tanto, es una oportunidad importante para acelerar estos cambios, para entregar un marco normativo mucho más rápido de lo que nos demoraríamos en lograrlo. Y entonces, teniendo eso en mente, ahí yo propongo una escala hipotética para nuestra Convención Constituyente, que si ustedes se fijan, es varios órdenes de magnitud más rápido de lo que tenemos hoy en día. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, en mi opinión es clave no desperdiciar esta oportunidad. Ahora bien, ¿qué otros actores considero relevantes? Y aquí me sumo a lo que señaló Diego. Las comunas son expresiones territoriales y de gobiernos sumamente importantes. No solamente desde los gobiernos establecidos en esos territorios, sino desde las comunidades y los grupos de interés locales. Y si ustedes se fijan, es mucho más rápido alcanzar acuerdos y emitir, digamos, gobernanzas y ordenanzas que lo que nos demoramos en procesar una ley. También quiero destacar el rol de corporaciones y fundaciones de derecho privado o organizaciones no gubernamentales, algunas que tienen casi 125 años de duración, otras tendrán décadas, pero que son mucho más ágiles, no solo en el tiempo, sino en el espacio. Pueden moverse a través del territorio y articular a las personas y grupos que están en contacto directo con la naturaleza y que enfrentan las consecuencias de los impactos de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Fíjense que aquí no está representado lo que normalmente pensamos, que es el gobierno regional y el gobierno central que tiene que resolver nuestros problemas. Y esto es un llamado de alerta. No podemos esperar un cambio bottom-down o top-down. No podemos esperar un cambio desde arriba para resolver estos problemas.
tenemos que trabajar en ambas direcciones. Necesitamos que el gobierno regional haga su parte, que el gobierno central haga su parte, que el Parlamento haga su parte, pero tenemos como ciudadanos y grupos de interés que hacernos cargo de nuestro rol en este sentido. Entonces hay un flujo hacia arriba y hay un flujo hacia abajo. En la medida en que utilicemos las modas o los valores o las tradiciones para generar cambios sociales, vamos a poder aportar. Eso necesita la contraparte de las normas, las leyes, el marco regulatorio. Mientras eso se demora, tenemos que hacernos cargos y empezar a trabajar desde abajo. Volviendo al documento del IPES, ahí hay algunos cambios que se señalan desde este documento. Básicamente tenemos que integrar y articular un abanico de agentes o actores, ONG, gobiernos locales, gobiernos regionales, grupos de donantes, academia, educación, etcétera. ¿Ok? Y para entender entonces todo esto hay que siempre tener claro que la pérdida de biodiversidad, los impactos del cambio climático, los efectos de crisis social que observamos no ocurren en una sola localidad, son procesos que están acoplados a través de escala. Por lo tanto, tenemos que tener claro que mientras más grande es un sistema social o un ecosistema, más complejo es restaurarlo y recuperarlo. Y sin embargo, tenemos que ser capaces de tomar decisiones y tomar acción a pesar de tener incertidumbre respecto de los cambios. Ahora bien, este diagrama que les mostré lo uso yo en clase para enfatizar que ningún impacto o aporte es despreciable si es que partimos desde abajo hacia arriba trabajando de manera unida. Muchas gracias, colega. Gracias, doctor Labra. Muy interesante también sus puntos de vista desde la posibilidad de conservar con acciones concertadas y cambios transformadores a distintas escalas, dado los fenómenos y grandes forzantes que hoy día nos atañen como sociedad y como planeta. Quisiese ahora hacer algunas rondas de preguntas, dos preguntas, la verdad, de carácter general, ustedes se van distribuyendo, ¿no es cierto? Les pediría en la misma secuencia de presentación. La primera de ellas tiene que ver a propósito del nombre del panel, claves y aliados para lograr la protección efectiva de la naturaleza. Entonces, el mensaje, ¿cómo ven la gobernanza, la influencia de establecer una buena gobernanza a distintas escalas y cuáles serían los mecanismos para implementarlas de forma efectiva? Entonces, Diego, si nos puedes ayudar primero con eso. A ver, yo creo que estamos en un contexto también para poder responder esa pregunta. Y ese contexto tiene que ver con estos cambios que ha mencionado la Bárbara y Fabio respecto de la Constitución, pero también hay muchos cambios a nivel de reequilibrios de fuerzas en la sociedad, digamos, ¿ya? El ahora famoso bla, bla, bla de la Greta Thunberg hacia los líderes respecto de que se habla mucho y se hace poco. Hoy día, al menos en Chile, estamos viviendo ese mismo proceso, pero con una acción que va desde abajo hacia arriba, como acaba de mencionar Fabio. Lo importante desde la gobernanza es que hay que reconocer que en un territorio, que puede ser el país, existen intereses distintos, legítimamente distintos, para ese mismo territorio. Y mientras yo no reconozca en el otro y en el interés del otro un legítimo interés, y como decía Maturana, un legítimo otro, va a ser difícil construir gobernanza. Entonces, yo creo que desde esa diferencia hay que encontrar esos mínimos comunes para poder generar una plataforma de trabajo sobre el territorio. Para ello debemos efectivamente reconocer, y reconocer no tiene que ver con convencer al otro, tiene que ver con
poner en común estos saberes, el saber académico de la ciencia, creo que es fundamental para poder empezar a tomar decisiones, el saber local, junto con el saber académico, es importante desde el punto de vista de la experiencia, y el saber de quienes han tomado decisiones. Creo, y podemos agregar uno más, que es el saber reconocer en la naturaleza un saber intrínseco, ¿no? Desde esa puesta en común de saberes, tenemos que hacer un trabajo pedagógico también. Muchas de las malas decisiones no son malas porque haya una persona o un tomador de decisión que tenga una intención mala. Muchas veces tiene que ver con no saber, con el desconocimiento, con no apropiarse de esos saberes. Y por lo tanto, creo que un primer paso para una buena gobernanza tiene que ver con no solo incorporar a los distintos niveles y a los distintos sectores y la inclusividad, sino que también con reconocer esos saberes que están puestos en la mesa y en eso reconocer el legítimo otro y el legítimo otro interés. Muchas gracias, Diego. Quisiese también preguntarle a la doctora Saavedra si es que nos colabora acerca de cómo aplicamos, ¿no es cierto?, en la buena gobernanza, cómo generamos buena gobernanza a distintas escalas con, ¿no es cierto?, con distintos aliados, como usted lo mencionaba en su trabajo. Ya, pues, mira, yo estaba escuchando el panel de la mañana del agua y voy a repetir una cosa que se dijo ahí que cae de perogrullo, pero hay que saberla. No hay varitas mágicas acá, así que cualquiera que espere tener una respuesta con la idea que va a resolver toda esta complejidad, no sirve, ¿no? Tiene que ir a hacer otra cosa. Hay que entender que estos son procesos, ¿ya? Y que son procesos súper requete contra complejos, porque son históricos. Fabio y yo somos ecólogos y ecólogas, por lo tanto entendemos muy bien de eso y sabemos que hay aquí, esto es una masa de muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, que están conectadas unas con otras, y por lo tanto hay que entender eso con cierto grado de realismo y de conocimientos para poder darle el tiempo también a los procesos de que puedan operar. La otra cosa que es una clave, que yo trabajo en la práctica científica de la conservación y es una cuestión muy importante entender de que las soluciones, las construcciones de esas buenas gobernanzas se tienen que poner en práctica. Estamos hasta aquí de decisiones en escritorio, de gente que redacta cosas y que decide, entre comillas, lo que va a ocurrir en los territorios, territorios que pueden ser por decisiones centralizadas a nivel de un país o compañías que tienen sus casas matrices en Estados Unidos y que definen el destino de la cuenca amazónica, o incluso paneles intergubernamentales de cualquier cosa. Y nosotros sabemos que parte importante de la transformación de la que hablaba Fabio y que mandata a IPBES pasa por distribuir el poder de una manera distinta. Y es la clave también de la buena gobernanza. Y es reflejo, no es por ser buena onda, sino porque es reflejo de cómo realmente operan biológica y ecológicamente los sistemas socioecológicos en los territorios. Eso también es importante, pero hay que ponerlo en práctica. No ocurre de la noche a la mañana y hay que hacer ensayos de error, hay que hacer planes a priori y aproximarse a esos procesos desde una perspectiva de aprendizaje, no de dictar destinos, ¿ya? Y ese es un salto ético muy, muy grande y de mirada muy profundo. Pero la práctica te va obligando te va botando al suelo. Y nosotros como humanos somos bípedos y tenemos esa tendencia a levantarnos y seguir adelante con el aprendizaje a cuesta. Y cuando se hacen estos procesos que son de conservación, necesariamente involucra el caminar con otros. Por lo tanto, hay un aprendizaje compartido que es muy importante y que si están bien diseñados los procesos, tocan a muchas esferas, tocan desde esferas gubernamentales, esferas del mundo privado,
gente del mundo de la academia, gente de gestores, financistas, etc. La otra cosa que hay que entender que en la protección de la naturaleza cambia totalmente el paradigma en el cual nosotros hemos vivido como sociedad occidental. Hemos construido una sociedad que ha creído ser capaz de levantarse en base a la competencia. Y nosotros que somos del mundo de la ciencia ecológica sabemos que la estructura y el funcionamiento del ecosistema se basa en muchos otros tipos de relaciones y muchas de ellas son colaborativas y por lo tanto hay que entender que la protección de la naturaleza se basa fundamentalmente en el cuidado de este bien común. Hay que reconocer que hay un espacio que, querámoslo o no, tengamos la plata que tengamos o no, confluimos en este espacio común. Por lo tanto, estamos mandatados a cuidarlo de manera integrada. Y eso también es un cambio de paradigma y tenemos que cambiar nuestra forma de interesarnos en la naturaleza y en la sociedad, más allá de nuestro propio y mezquino interés muchas veces, y disponernos a esta co-construcción y mejora y restauración de estos espacios comunes. Y lo último que quiero comentar, que también es propio de lo que queremos conservar y tiene que ver con la diversidad. Lo que es propio de la naturaleza es su diversidad. No va a existir una única solución, ni un único ecosistema, ni un único proceso ecológico, ni una única estructura que va a poder resolver todos los temas de conservación de la naturaleza. Necesitamos, y por lo mismo, todos los arreglos institucionales, legales, de gobernanza, de financiamiento, de acuerdos políticos, van a tener que reflejar esa diversidad también. Y por lo tanto hay que disponerse a abrir espacios para que crezcan en múltiples procesos, a múltiples escalas y que vayan aportando en este conocimiento compartido, pero en diversidad. Y eso también es súper difícil en un mundo que ha fomentado la hegemonía en muchas cosas, no solamente religiosa, hegemonía económica, hegemonía de género, hegemonía social, y por lo tanto el momento en el que nosotros hoy día estamos, constituyente, el momento global en el que estamos, las herramientas técnicas de las cuales hoy disponemos y que me permiten estar aquí hablando sin estar allá con ustedes, muestran y han permitido develar estas diversidades y mostrar que hay múltiples caminos de los cuales que tenemos que recorrer y tenemos que fortalecer como procesos cada uno valioso en este aporte inclusivo y de transformación súper profundo. Muchas gracias, doctora Saavedra. Quisiese también que Fabio, por favor, nos comentara y nos aportara a esa pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Pensaba mientras escuchaba a Diego y a Bárbara, y creo que hay un par de cosas que me gustaría señalar. Una es que como especie, como civilización, necesitamos un cambio importante de percepción y de identidad. Y esto está en el IPES, en el documento, y de hecho la conservación y la protección de la naturaleza debiera alejarse un poco de esta mirada anglosajona del stewardship o el senescal, el guardaparque, el que se arroga el derecho, esta figura generalmente masculina, de decidir la suerte de un sistema de ecosistemas que, siendo bien sincero, nosotros nos lleva por delante. O sea, estamos en una situación sanitaria porque existe un proceso evolutivo que genera viruses que funcionan de manera natural en un grupo de organismos que son los murciélagos, que son clave para los ecosistemas en todo el mundo, pero nuestro funcionamiento, nuestro viajar desde Shanghái a París y después de París a Italia y después de Italia a otro lugar y conocer a una persona de Chile, nuestra forma de vida es la que nos tiene los problemas que estamos hoy en día. Entonces, ese cambio cuesta mucho hacerlo. Básicamente lo llevo a los conceptos que estaba planteando. El problema no es la naturaleza.
El problema es que nosotros necesitamos una tasa de productividad que no se sustenta en algunos sistemas naturales. El problema no es la especie salmotruta. El problema es que yo necesito cumplir una meta de venta que no es sostenible si no hago una serie de modificaciones y genero un proceso productivo que es el que permite que lleguen ectoparásitos y enfermedades de manera natural. Entonces, el problema no es pensar que esas plagas son malas, problemáticas. Esos son organismos que están funcionando en consecuencia a los actos que nosotros realizamos. Entonces, si paramos y pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que todos estos desafíos de pérdida de biodiversidad, de impactos derivados del cambio climático, son consecuencias de nuestro actuar en un sistema que sigue funcionando como siempre ha funcionado. Y en ese contexto es súper importante generar espacios ya no de diálogo, sino de deliberación. Porque sí, hay que co-construir conocimiento, hay que reconocer a los otros, pero tenemos que deliberar. Nosotros como científicos, por ejemplo, tenemos un rol en el que tenemos que expresar nuestro conocimiento y aunque puedan ser un poco abrasivos, tenemos que explicar que ser capaces de producir carne a través de un proceso industrial sin utilizar un organismo que produce tejidos es un proceso de producción, no es un proceso natural. Yo en mis estudiantes, cuando discutimos sobre la vida, la definición de la vida y cuánto vale la vida, les digo, haga usted un tomate sin usar ADN y sin usar un tomate. Ese costo de desarrollo de ciencia y tecnología es el valor que podríamos asignarle a la vida. Ser capaces de producir moléculas, tejidos, organismos y ecosistemas es algo que no vamos a poder lograr. Vamos a hacer caricaturas que van a ser cercanas a un Frankenstein, pero no lo vamos a lograr porque no tenemos millones de años a nuestra disposición. Ese cambio, esa humildad es clave. Muchas gracias, Fabio. Muy interesante los puntos que cada uno de ustedes ha dado, Diego, Bárbara y también Fabio. Y quisiese ya, en honor al tiempo, sé que ustedes no son candidatos, ¿no es cierto? Ni son constituyentes, pero si tuviesen a un candidato, una candidata presidencial acá al frente, si tuviesen a los constituyentes aquí al frente, para efectos de la protección de la naturaleza, de los elementos claves y de tomarlos como aliados, ¿qué le dirían en un minuto ustedes a ellos? Por favor, Diego. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes y que se han dicho acá. La primera, que tiene que ver con reconocer las características propias de los territorios. No se puede trabajar, sobre todo en Chile, que tiene tanta diversidad, homólogamente en todas partes. Tenemos que reconocer que nuestro territorio es heterogéneo y que las comunidades que están en ese territorio, por lo tanto, son heterogéneas y que los procesos de protección de la naturaleza tienen que ver con la protección de esas comunidades heterogéneas, no con una sola comunidad de una sola forma. Y el segundo punto tiene que ver con la colaboración horizontal, en un mismo estrato, digamos, de tomadores de decisiones, pero también vertical, si es que uno quisiera ponerlo así, en el otro eje, por ponerlo de otra forma, entre distintos niveles. La colaboración, tal como decía la Bárbara, es fundamental para poder llegar a buenos términos, en términos de protección de la diversidad, pero en buenos términos de gobierno, en buenos términos de una constitución. La constitución es un marco, después la vamos a tener que bajar. La contribución que ha hecho la red que mencionaba la Bárbara, que yo la he citado en otras presentaciones, es muy interesante, no solo desde el punto de vista de las propuestas, sino que del nivel de conversación que propone. Entonces, y así hay otra. Entonces, el nivel de colaboración y de particularidad, de tomar en cuenta la particularidad, puede llevarnos a un buen gobierno. Yo le diría a ese candidato
que tomara en cuenta esa heterogeneidad, que generara procesos de participación territoriales particulares y que después hubiera una identidad o una pluridentidad nacional. Muchas gracias, Diego. Doctora Saavedra, por favor, su mensaje a los actores. Yo lo único que tengo que decir es que se lean el libro que propusimos. Y además que ya nosotros tenemos contacto con varios de ellos. Y ahí hay muchos elementos que están entregados. Y lo invito a toda la gente que lo lea porque esto no es un tema científico propiamente tal. Está todo escrito en la clave y es parte del desafío más importante que tenemos en esta nueva etapa de nuestra república, es que es terminar con la letra chica en todas las cosas, y eso incluye la Constitución, incluye los temas de conocimiento en distintos ámbitos, y hacer fluir conversaciones en distintos espacios que sean alimentados o sea, que se levanten sobre estos espacios de diversidad, con conocimientos diversos y que apunten a la generación de bien común, no solamente para los que estamos hoy día aquí, sino también para las generaciones futuras. Así que los invito a que lean con mucha atención las propuestas que están escritas en ese libro. Muchas gracias, doctora Saavedra. Por favor, Fabio. A ver, yo creo que un minuto no me alcanzaría para decir las cosas. Creo que me pasaría un poco la frustración de Greta Thunberg. Pero creo que hay un par de cosas. Uno, tenemos que dejar de gobernar a 4 años plazo. Tenemos que hacernos cargo de que lo que hagamos hoy día va a determinar si es que este país va a tener que invertir después en importar tecnología para enfrentar la vida en un desierto, o si vamos a tener que funcionar con pérdidas masivas de especies y por lo tanto un impacto subsiguiente en la economía. Lo segundo es que tenemos que empezar a gobernar desde los territorios. No podemos seguir priorizando y mirando el horizonte desde una ciudad y de un territorio que está en riesgo de verse desplazado climáticamente, que está en condiciones de escasez hídrica ya hace décadas. No podemos seguir funcionando de esa manera. Entonces hay que empezar a incorporar flujo de información, conocimientos, saberes desde los territorios. Y tercero, lo que decía Bárbara, hay gente que ha dedicado su vida a pensar. Y no basta Y a actuar también, no solo pensar, claro, y a actuar. actuar, que es No, muy no, importante. claro, exacto, totalmente. Y esas voces tienen que formar parte de la decisión. Y eso es clave. Perfecto, muchas gracias, Fabio. Bueno, yo quiero, como moderador, solamente agradecerles a ustedes, a Diego Rejola, a Bárbara Saavedra y a Fabio Labra, ¿no es cierto?, su tiempo, su disposición, sus conocimientos y experiencias que han compartido con nosotros en este panel de protección de la naturaleza, claves y aliados para lograrla. Así que nada, entiendo que esta grabación va a quedar disponible en las redes también, y por supuesto agradecerle nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación. Muchísimas gracias. Bárbara Tupper, te Muchas paso gracias. la posta. A ti, Marcelo, a ti y a todo tu panel extraordinario, interesante tema, importantísimo tema en realidad.